noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a este en vivo, en este día, a través de su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, su servidor, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, donde soy párroco. Nos acompaña nuevamente el señor Alexander Montilla, que nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios, como ya lo hemos venido haciendo en varias ocasiones. En este día vamos a compartir un capítulo de la palabra de Dios. Ya en la mañana de hoy hemos escuchado el capítulo número 7 y ya hoy en la noche vamos a compartir a esta hora el capítulo número 8 del libro segundo de Samuel. Pero hay que agradecer a Dios todo su amor, toda su misericordia, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por esta bonita oportunidad que nos permite de poder estar en su presencia y de poder también compartir como hermanos, como familia, como amigos, la palabra de Dios. Es que es importantísima, como lo escuchamos a raíz de la lectura de la carta a los Hebreos, que nos ha venido presentando de que la palabra de Dios es eficaz, es viva y más penetrante que una espada de doble filo. Pero para ello, para que nos dé vida, para que sea eficaz en nosotros, para que nos pueda motivar a cambiar, tenemos que leer la palabra de Dios y también tenemos que escuchar al mismo Dios que nos habla a través de su palabra. Por eso te aprovecho el momento y te invito a ti, vamos a compartir el enlace en todas las redes sociales, en las que están surgiendo, en las que están a punto de desaparecer, en todas las redes sociales, para que muchas personas se puedan sumar también a esta lectura y reflexión de cada capítulo de la palabra de Dios, porque ya estamos en el libro segundo de Samuel, porque ya hoy es 18 de enero, 18 días que hemos venido ya estando en la presencia de Dios, porque todos los días hemos leído un capítulo de la palabra de Dios. Empezamos el año muy bien leyendo la santa palabra de Dios. Y agradecemos a Dios en primer lugar y a todos ustedes también que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Saludamos a Mari Ochoa. Buenas tardes, Padre. Hola, saludos, Padre Gregorio, hermanito Alexander y hermanitos y hermanitas, bendiciones. María Pérez, hola, Padre, aquí presente. Irma Collazo, buenas tardes, Padre José, saludos de California. Dalila Guzmán, bendiciones, Padre José Gregorio, un abrazo de la distancia. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander, esperando la enseñanza de la palabra de Dios. Beatriz Hernández, buenas tardes, Padre José. Esmilda Mariela, buenas noches, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander Montilla. Que Dios les siga bendiciendo y cuidando cada día en los caminos de Dios desde República Dominicana. Junior Quintanar, gracias, Padre José Gregorio y ministro Alexander, aquí esperando por la santa palabra de Dios. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José, Dios te siga bendiciendo y gracias por sus enseñanzas. Saludos para el ministro, Dios los bendiga, amén. Dora Telle, buenas tardes, Padre Gregorio. Mario Ochoa, saludamos a Marlene Rivera. Buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, Dios le bendiga, estamos listos, amén. Vamos a darle también un dedito para arriba, como nos lo presenta Verónica Martínez y Mari Ochoa. Beatriz Hernández, muy buenas tardes, Padre José y hermano Alexander, gracias por predicarnos, un fuerte abrazo. Desde aquí, desde Denver, Colorado, gracias. Aurora Pérez, buenas tardes a todos. Dalila Guzmán, saludamos también a Emilia Cantor. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Saludos desde Emmett, California. Dios les bendiga. Esmilda Mariela Gómez, el tema de hoy, libro segundo de Samuel, nos lo coloca. Saludamos también a quienes llevan la página de la diócesis de Barinas oficial y les invitamos a todos ustedes también a suscribirse en la página de nuestra diócesis, de la diócesis de Barinas, donde vas a encontrar mucha información de los sacerdotes que estamos ejerciendo actualmente en nuestra diócesis de Barinas, del seminario, para que nos apoyen también en suscribirse en el canal de nuestra diócesis, que es Diócesis de Barinas Oficial, que nos está también y que está en el en vivo y que nos está enviando un saludo. Les invitamos a todos ustedes también a suscribirse a este canal de la Diócesis de Barinas. A Yesenia Rauda, saludos, Padre, de Carolina del Norte. A Rosa Escobar, bendecida tarde, Padre.
para ustedes y para el hermano Alexander, Reginaldo Santo. Voy manejando, Padre Gregorio, pero voy escuchando. Qué bueno, cuidado al manejar, pero escuchar la palabra de Dios es importante también. Natalie Belis, buenas tardes, Padre Gregorio Medina y Ministro Alexander, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Dios y la Virgen le bendiga. Marta Valenzuela, presente, Padre. José Martínez, saludos desde México, Padre Gregorio, muchas gracias por predicarnos, amén. Eduvique García, bendiciones para usted, Padre José Gregorio, que Dios y la Virgen lo cuide y lo acompañe siempre. Armando Rosas, buenas tardes, Padre y Ministro. Saludos desde México. Puede mandar un saludo para Abelardo González García, pues recuperó de la enfermedad del COVID. Que Dios le siga concediendo vida y salud. Les enviamos un saludo desde aquí, desde Venezuela, Barinas, San Silvestre, a nuestro hermano Abelardo González. Y ánimo, seguir adelante. Que Dios siga pasando tu mano sanadora sobre ti para que quedes liberado de esta cruel enfermedad. Mari Ochoa, Vanessa Pérez, saludos padres de Colorado, Estados Unidos. Saludos al hermano Alexander, Dios les bendiga siempre. Natalie Belis, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y la Virgen María los bendiga. ¿Será que me puede dar su bendición porque hoy empecé a estudiar? Claro que sí. Que Dios te bendiga, que Dios te conceda sabiduría y entendimiento para que puedas aprender y puedas darlo también a conocer a los demás. Que Dios te bendiga, Natalie Belis, que el Señor te siga bendiciendo siempre. Vamos ahora a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestra vida, para que sea Él el que nos asista para la lectura, para la reflexión del capítulo que corresponde hoy al segundo libro de Samuel. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes y los que se hacen presente a este en vivo, donde compartiremos hoy el capítulo número 8 del libro segundo de Samuel, ya en la experiencia de David como rey de Israel. Esa experiencia de David al lado de Dios, cómo Dios acompaña a David y cómo también le va a manifestar toda la gloria a David cuando David empieza a derrotar a todos aquellos enemigos del pueblo de Israel. Este capítulo 8 tiene apenas 18 versículos, pero 18 versículos importantes e interesantes. ¿Para qué? Para que veamos y descubramos que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que tenemos que abandonar toda nuestra vida en manos de Dios. Van a aparecer un hecho también algo desgarrador, como pues también David va a hacer algo a los animales, a los caballos. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de caballos en medio de lo que él también tenía, porque no podía confiarse en ello, porque él tenía que confiar en la gracia, en el apoyo y en la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos va a presentar este capítulo 8? También cómo Dios va a estar con David, y lo va a repetir por 2 veces, de cómo Dios estaba con David para darle fortaleza para llevar adelante toda esa misión como el caudillo de Israel, es decir, como el representante, como el rey, como el que lleva la batuta del pueblo de Israel hacia adelante. Y este capítulo 8 es importantísimo para que tú y yo podamos descubrir las gracias y la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En este día lunes, donde también empezamos dentro de nuestra Iglesia Católica, como católicos, a orar por la unidad de todos los cristianos, que nos invita a la Iglesia durante esta semana para que oremos por la unidad de todos los cristianos, para que sigan y nos reunamos bajo un mismo pastor, bajo una misma fe, bajo una misma iglesia, y es la unidad, pedir a Dios por la unidad de todos los cristianos. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la lectura de este capítulo 8
del libro segundo de Samuel, libro importante también para nosotros poder discernir lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Libro segundo de Samuel, capítulo 8. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David a Agag y su descendencia de mano de los filisteos. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda, haciendo que se echaran en tierra. Midió 2 cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David, pagando tributo. David batió a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobab, cuando iba a imponerse su dominio en el río. David le apresó 1,700 hombres de carro y 20,000 de a pie, y desgarró toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobab, pero David causó 22,000 bajas a los arameos, y estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban sus servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tehat y de Berotai, ciudades de Hadadezer. Tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer y envió a sus hijos al rey David para saludarle y felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba siempre en guerra con Hadadezer. Traían a Doram vasos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé, con la plata y el oro consagrado, procedente de todos los pueblos sometidos, de Edom, de Moab, de los ammonitas y de los filisteos, de Amalek y de Botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobab. David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los edomitas en el valle de Sal, en número de 18,000, puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército de Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. Sadok, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Benaías, hijo de Yehuyadat, mandaba a los queretos y los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya la lectura de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. 18 versículos que manifiestan también 2 guerras que David va a librar, pero que va a salir victorioso con la mano de Dios. Y es que va a empezar por manifestar esa guerra que tiene el pueblo de Israel contra los filisteos.
ya que recordemos lo que se va a manifestar con el nacimiento de Sansón, de cómo él va a empezar a liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y David va a llegar a cumplir con esa promesa que Dios había empezado a dar con el nacimiento de Sansón. Pero qué importante es la palabra de Dios. Y más importante que yo pueda tener la capacidad de poder escuchar, en primer lugar, la palabra de Dios. Después de escucharla, la tengo que llevar a analizar. Dejar que la palabra de Dios haga su efecto en medio de cada uno de nosotros, para después llevarla a la experiencia diaria y cotidiana. Pero es que hay personas que leen la palabra de Dios por leerla y no se les queda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la leen como leer cualquier otro libro y se olvidan de pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que Él nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder escudriñar a leer la palabra de Dios. Otros la leen para engañar a la gente. Y otros la leen para dar la reflexión de parte de Dios para que podamos cambiar. Porque el fin de la palabra de Dios, como lo dice la carta a los Hebreos, dice, la palabra es viva, es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Es viva para la persona que la hace vida, da vida a la persona, que le abre el corazón, eficaz para poder sacar todo lo que hay de malo en el ser de la persona, en su interior, para llevarlo a una conversión, porque va a entrar y va a llegar hasta donde nada puede llegar para darle la conversión a la persona. Por eso el escuchar la palabra de Dios es importante, pero es importante también dejar que Dios haga en tu vida a través de la palabra el efecto vivificante para que tú puedas cambiar, para que tú puedas tener una nueva manera de vivir y sobre todo para que te vayas instruyendo en lo que Dios te quiere presentar a través de su santa palabra. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Es decir, los dos primeros versículos. Vamos a escucharlo con atención. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David a Agag y a sus dependencias de mano de los filisteos. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda, haciendo que se echaran en tierra. Midió 2 cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena dejó con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David, pagando tributo. Claramente, en la primera parte, que es el primer versículo que hemos escuchado de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel, nos va a presentar que David hirió a los filisteos y los humilló. Es decir, una batalla, una guerra trazada desde hace mucho tiempo entre Israel y los filisteos, porque los filisteos querían apoderarse de cualquier ciudad que ellos encontraran en el camino, pero se iban a encontrar con un pueblo que llevaba la batuta de un Dios vengador, pero de ese Dios que va a dar también misericordia, de ese Dios que no va a dejar que humillen al pueblo como es nuestro Dios. Pero eso es lo que nos presenta el Antiguo Testamento, de cómo Dios quería llevar al pueblo hacia adelante, pero como muchas personas también se van a colocar en el camino como piedra de tropiezo para que el pueblo no siga caminando. Y eso es lo que pasa con los filisteos. Y es que te invito a ti, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5 y siguiente, para que escuchemos de la misma palabra de Dios cómo nos va a presentar a nosotros de que David va a completar la misión que se le había dado a Sansón y que Sansón había comenzado. Del libro de los Jueces,
capítulo 13, versículo 5, donde vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir la santa palabra de Dios. Priscila Gutiérrez nos escribe el tema de hoy, pero Esmilda Mariela dice Jueces 13:5, Priscila Gutiérrez, Jueces 13:5 y siguiente, María Encarnación, Jueces 13:5 y siguiente, Aurora Pérez, Jueces 13:5, María Pérez, Jueces 13:5, Rosa Rivera, Jueces 13:5 y siguiente, Angélica Ordóñez, Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5, Rosa Escobar Villafuerte, Jueces 13:5, Vanessa Pérez, Jueces 13:5, Emilda Mariela, Libro de los Jueces 13:5, Emilia Cantor, Jueces 13:5, Argenis Sarmiento, Libro de los Jueces 13:5, María Corona, Libro de los Jueces 13:5, Luz Elena, Libro de los Jueces 13:5, Junior Quintanar, Libro de los Jueces 13:5, Sara Ross, hola, saludos, gracias por estar aquí presente. Mario Rojas, Jueces 13:5, Verónica Martínez, Jueces 13:5, Sara Ross, Jueces 13:5 y siguiente, Rafaela Favela, Jueces 13:5, Natalie Belli, Jueces 13:5 y siguiente. Vamos a escuchar lo que nos presenta el Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5 y siguiente, acerca de Sansón. Porque vas a concebir un hijo, no pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Claramente nos va a presentar este Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5, cómo se le va a dar un encargo a Sansón. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y llegó el momento, desde un inicio con Sansón hasta el cumplimiento con David, que va a completar la misión que se le dio a Sansón. Sansón fue el punto de inicio. Él comenzará a salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y va a llegar, es como nosotros tenemos, siembran y otros son los que cosechan. Unos comienzan una obra y otros son los que van a terminar esa obra. Y es que a través de la experiencia también, en medio de nuestro caminar como católicos, como hijos de Dios, llevamos la palabra de Dios a muchísimas personas, pero es Dios quien va a hacer germinar su palabra y otros son los que van a recoger los frutos de lo que se ha sembrado de la palabra de Dios. Por eso este versículo 1 del capítulo 8 del libro segundo de Samuel nos va a presentar que en Sansón se da inicio a una promesa de salvar a Israel de la mano de los filisteos, y como en David se va a dar el cumplimiento de esa promesa, porque David va a completar la misión dada a Sansón. ¿De qué? De liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y es que esto nos ayuda a nosotros a entender más la palabra de Dios, de cómo las promesas de Dios se cumplen, de cómo las promesas de Dios promete y Dios también cumple. Y es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta, porque las promesas que cada uno le hace a Dios, tenemos que cumplirlas, tenemos que llevarla a cabalidad, y es la motivación que nos da la palabra de Dios para que nosotros podamos cumplir lo que le hemos prometido al Señor. Vamos a escuchar atentamente el versículo 3 de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel, que en este día estamos escudriñando ya después de haberlo leído. David batió a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobab, cuando iba a imponerse su dominio en el río. Aquín,
Este versículo 3 nos va a llevar a nosotros también al primer libro que encontramos en el Antiguo Testamento para empezar a ver otra promesa que se va a cumplir con David, que se dio también a un hombre bueno, a un hombre que Dios llamó. Por eso les invito, vamos a buscar el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 18. Y tenemos también a escribirlo en los comentarios, para que ahí podamos también ver que otra promesa dada a una persona en el libro del Génesis va a tener su cabal cumplimiento con David al derrotar ¿a quién? Al rey de Sobat. Y es claramente que va a tomar posesión de un territorio que fue dado al pueblo de Israel, pero que se le había quitado. Y por eso las promesas de Dios llegan también a un fiel cumplimiento. Que no se nos tiene que olvidar, lo que uno le promete a Dios, hay que cumplírselo. Vanessa Pérez, Génesis 15:18, Esmilda Mariela, Génesis 15:18, Rosa Rivera, Génesis 15:18, Esmilda Mariela, libro del Génesis 15:18, Priscila Gutiérrez, Génesis 15:18, Natalie Belis, Génesis 15:18, Aurora Pérez, Génesis 15:18, Rafaela Favela, Génesis 15:18, Sara Ross, Génesis 15:18, Argenis Sarmiento, Génesis 15:18, Mario Rojas, Génesis 15:18, Angélica Ordóñez, Génesis capítulo 15, versículo 18, Rosa Escobar, Génesis 15:18, Junior Quintanar, Génesis 15:18, Emilia Cantor, Génesis 15:18, Luz Helena, Génesis 15:18, Mario Ochoa, Génesis 15:18, María Encarnación, Génesis 15:18, María Corona, Génesis 15:18, Erlinda Ceballo, Génesis 15:18, Verónica Martínez, Génesis 15:18, María Pérez, Génesis 15:18. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 18. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Claramente escuchamos cómo presenta una promesa. ¿A quién le dio la promesa? A Abraham. A Abraham. Y va a tener su fiel cumplimiento en David, como hemos escuchado en el versículo 3 del capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Una promesa que Dios dio a Abraham y que cumplió con David. Es un territorio que se le había dado al pueblo de Israel, pero es un territorio que le habían quitado, pero que ahora volvió a estar en manos del pueblo de Israel. Y es una vez más que tenemos nosotros que comprender, que entender que las promesas de Dios se cumplen. Y que las promesas que tú le has hecho a Dios se tienen que cumplir, porque no puedes pasar por alto lo que el Señor te ha dado a ti y que tú le has prometido a Dios. No puedes dejar de no darle a Dios lo que le has prometido. Dios prometió a Sansón que él va a comenzar a liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, y llegó David para dar fiel cumplimiento a esta promesa. También le prometió a Abraham esta posesión de tierra, y llegó David a tomar esa promesa en fiel cumplimiento y a tomar posesión de esa tierra cerca del gran río. Y es como nos abre a nosotros también el panorama y el entendimiento para cumplirle a Dios lo que le hemos prometido al Señor. No tienes que desanimarte, sino que tienes que animarte para así llevar a cabalidad lo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros y lo que tú también le has prometido a Dios. Vamos a escuchar el versículo 4 de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Vamos a escuchar y presta oído a la palabra de Dios. David le apresó 1,700 hombres de carro
y 20,000 de a pie, y desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Aquí, en este versículo 4, vamos a encontrar un hecho que va a parecer algo cruel, pero que es algo que también está presente en medio de la palabra de Dios, que no podemos dejar pasar por alto, en medio de lo que David va a hacer. Porque este versículo 4 nos va a presentar a nosotros que hay que confiar en primer lugar en Dios, y que no hay que confiar ni en tanta cantidad de personas, ni en tanta cantidad de caballos, ni en tanta cantidad de armamento, sino que hay que abandonar toda la confianza en Dios. Porque David va a agarrar de todo esto una cantidad enorme de gente, de soldados, de aquellos que venían a luchar contra él los agarró. Es decir, van a trabajar ahora para David. Pero hay algo que va a hacer y que presenta la palabra de Dios, y es que David desjarretó una gran cantidad de animales. ¿Qué es desjarretar? Cortarle un tendón de las patas a los caballos. ¿Para qué? Para que no sirvan para la guerra, para que nadie venga a tomarlos y a luchar contra el pueblo de Israel. Ni David tampoco iba a agarrar esa cantidad de caballos, porque entonces estaba colocando su confianza en su gran ejército que iba a constituir e iba a abandonar a Dios. Pero David es fiel a Dios, obediente a Dios, y no se va a dejar llevar por todo lo que va a conseguir derrotando a cada uno de estos reyes, sino que él va a seguir manteniendo su confianza en Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de David. Porque nosotros vemos una cosa y ponemos la confianza allá y nos olvidamos de Dios. Pero cuando eso no falla, ahí sí venimos a buscar a Dios. No, tenemos que aprender de David. ¿Qué tenemos que aprender de David? Que la confianza tiene que estar puesta única y exclusivamente, en primer lugar, en Dios. No puede estar en las cosas materiales. No puede estar en cualquier otra persona, sino que debe estar única y exclusivamente en la presencia de Dios. Por eso les invito, vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 11, versículo 6, para que ahí escuches del mismo Dios lo que le va a presentar a Josué, lo que va a presentar en este capítulo 11, versículo 6 y siguiente, acerca de la confianza que hay que tener puesta en Dios y no en las cosas materiales y no en las cosas que tiene este mundo. Hay que estar atentos. Y por eso les invito, vamos a buscar y a escribir en los comentarios el libro de Josué, capítulo 11, versículo 6 y siguiente. Saludamos a Marlene Rivera. Dice: mándenos su bendición a todos los que estamos en esta enseñanza. Que Dios les bendiga a todos ustedes que han sacado su tiempo para estar en este en vivo a la escucha de la palabra de Dios. Y gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Priscila Gutiérrez, Josué 11:6, Esmilda Mariela, Josué 11:6, Aurora Peire, Josué 11:6, Natalie Belli, Josué 11:6, Vanessa Pérez, Josué 11:6 y siguiente, Rafaela Favela, Josué 11:6 y siguiente, Emil Carrillo, Josué 11:6, Rosa Escobar Villafuerte, dice: Padre José Gregorio, hermanito, quiero agradecerle por sus oraciones para mi familia, mi hija. Ya viene recuperándose. Nadie más hemos presentado síntomas, pero estamos esperando el tiempo prudente. Muy bien, que Dios siga pasando su mano sanadora sobre tu hija para que se recupere de esta enfermedad. Erlinda Ceballos, Josué 11:6. Argenis Sarmiento, Josué 11:6 y siguiente. María Encarnación, Josué 11:6 y siguiente. Rosa Rivera, Josué 11:6. Sara Ross, Josué 11:6 y siguiente.
Rosa Escobar, Josué 11:6, María Corona, Josué 11:6, Mario Roca, Josué 11:6, Armando Rosa, Josué 11:6, Marta Cáceres, Josué 11:6, María Franco, Josué 11:6. Y siguiente, vamos a escuchar lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 11, versículo 6 y siguiente. Yahvé dijo entonces a Josué: no le tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los dejaré a todos ellos atravesados ante Israel. Tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Una orden de Dios. ¿A quién? A Josué. Tú desjarretarás sus caballos. Es decir, tú le vas a cortar un tendón de las patas de los caballos. ¿Para qué? Para que no vayan a servir para la guerra. Para que así nadie venga a tomarlos y puedan luchar contra Israel. Y además, para que no vayan a poner su confianza en que tienen grandes cosas y se van a apartar de la presencia de Dios. Eso es lo que nos presenta también el versículo 4 de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Que la confianza tiene que estar puesta única y exclusivamente, en primer lugar, en Dios. Y la pregunta es para ti. ¿Y tú en quién tienes puesta tu confianza? ¿Y tú en quién confías más? ¿Y tú tienes puesta tu confianza en los bienes materiales? ¿Tienes puesta tu confianza en una persona y no en Dios en primer lugar? Porque al leer la palabra de Dios, tenemos también que llevarla a nuestra experiencia diaria, a nuestra vida cotidiana. Y la pregunta es, durante el día que estamos viviendo, ¿has puesto tu confianza en Dios o en quién has puesto tu confianza en primer lugar? Porque esa es la experiencia cotidiana. Eso es lo que la palabra de Dios hace en medio de nuestra vida. Nos hace ver cuando hemos fallado, nos hace ver que tenemos que levantarnos, nos hace ver que tenemos que seguir adelante a pesar de las dificultades que vivimos y que también tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque David va a desjarretar una gran cantidad de caballos. ¿Para qué? Para él no perder su confianza en Dios. Es un mandato de Dios. Él no iba a desobedecer el mandato de Dios, sino que se va a mantener fiel y obediente al mandato de Dios. Y es que confiar en Dios es lo que tú y yo tenemos que hacer durante toda nuestra vida. Y la confianza en Dios tiene que estar en primer lugar, puesta en la presencia de Dios, no en una cosa material, no en otra persona, sino que tiene que estar puesta en primer lugar. ¿En quién? En Dios. Tiene que estar puesta. Y al hablar de la confianza que hay que tener en Dios, les invito, vamos a buscar el Salmo 33, versículo 16 y siguiente, para que ahí lo podamos llevar también a este versículo 4. Del segundo libro de Samuel, capítulo 8, que estamos escudriñando, para que vean lo importante que es obedecer a Dios, lo importante que es abandonar toda la vida en manos de Dios, la confianza en Dios en primer lugar. Salmo 33, versículo 16 y siguiente, para que escuchemos de la misma palabra de Dios, cómo no hay que confiar en las cosas, sino que hay que confiar en primer lugar en Dios. Emilda Mariela, Salmo 33, 16. Priscila Gutiérrez, Salmo 33, 16. Rosa Escobar Villafuerte, Salmo 33, 16. Junior Quintanar, Salmo 33, 16. Aurora Pérez, Salmo 33, 16. María Pérez, Salmo 33, 16, Edu Víquez Peña, Salmo 33, 16 y siguiente. Mario Ochoa, Salmo 33, 16. Mario Rojas, Salmo 33, 16. Sara Ross, Salmo 33, 16 y siguiente. Rafaela Favela, Salmo 33, 16. Argenis Sarmiento, Salmo 33, 16. Luz Elena, Salmo 33, 16. Rosa Rivera, Salmo 33, 16. Emilia Cantor,
Salmo 33, 16. Verónica Martínez, Salmo 33, 16. Vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo, capítulo 33, versículos 16 y siguiente, acerca de por qué no hay que confiar en las cosas, sino que hay que confiar, en primer lugar, en Dios. No queda a salvo el rey que por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Y es claro lo que nos presenta el Salmo 33, versículo 16 y siguiente, de que nada, puedes tener lo que tengas, pero nada de eso sirve en la guerra. Si tu confianza está puesta en esas cosas, pero si la confianza tuya y mía está puesta en Dios, podemos nosotros seguir adelante. Podemos nosotros vencer todo tipo de obstáculo que se nos presente en el camino. ¿Por qué? Porque vamos colocando nuestra vida y nuestra confianza en Dios. Vamos a volver a escuchar otra vez el Salmo 33, versículos 16 siguiente. Presta oído a lo que la palabra de Dios te quiere transmitir a ti en este día. No queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Ahí está, claramente, ¿qué nos invita? Que nosotros tenemos que abandonar nuestra confianza en Dios. En primer lugar, no en las cosas, no en los animales, no en un gran ejército que pueda tener, no, sino que hay que abandonar nuestra vida en manos de Dios, la confianza en Dios. Por eso te hacía unas preguntas para que tú puedas reflexionar en tu vida personal, para que tú puedas meditar y sobre todo para que tú puedas sacar tus propias conclusiones de cómo está la confianza tuya para con Dios. ¿Será que confías a plenitud en Dios? ¿O en quién estás confiando más que en Dios? Y en el día de hoy, ¿en quién has puesto tú tu confianza? ¿Será que la has puesto en Dios en primer lugar? ¿O en quién estás o has puesto tú tu confianza? Y es lo que tenemos que aprender a ver a raíz y a la luz de la palabra de Dios. Porque es una clara invitación que nos da la palabra de Dios y es ver cómo está nuestra confianza. Y esa confianza nos va a llevar a nosotros a ser obedientes. ¿Obedientes a quién? Es la gran interrogante. Obedientes, y le doy la respuesta, obedientes a Dios. Fieles a Dios, obedientes a Dios y abandonando toda nuestra vida y toda nuestra confianza en manos de Dios, porque eso nunca se nos puede olvidar. No lo podemos dejar pasar por alto, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en primer lugar en Dios. Y es lo que tú tienes que decirte para ti. Tienes que repetir las palabras que dice: mi confianza va a estar puesta en Dios en primer lugar. Y cuando uno lo repite, lo va asimilando y lo va haciendo vida en medio de su vida. Que pueda decir: mi confianza está puesta en primer lugar en Dios. Repítelo ahí donde estás. Di: mi confianza está puesta en primer lugar en Dios. Y a medida que lo repitas, enséñalo también a tu familia. Enséñale también a tus hijos. Enséñale también a tu esposo o a tu esposa que la confianza tiene que estar puesta en primer lugar en Dios. Es que tiene que estar puesta nuestra confianza. Vamos a seguir leyendo este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Vamos ahora a leer el versículo 6 de este capítulo 8 y presta oído a la palabra de Dios. Y estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Qué gran mensaje nos deja este versículo 6. Yahvé, ¿qué hacía Yahvé con David?
¿Qué hacía Yahvé con David? Lo hacía triunfar por donde quiera que iba. Lo hacía triunfar por donde quiera que iba. ¿Saben por qué Dios hacía triunfar a David? ¿Saben por qué lo hacía triunfar? Porque David se mantenía fiel y obediente y la confianza puesta en Dios. Tres cosas importantes: fe, que es la confianza, la obediencia y la confianza que hay que tener en Dios. No desconfiaba, la obediencia la tenía puesta, era obediente al mensaje de Dios. La confianza la tenía puesta en Dios. Yahvé hacía triunfar, le daba toda la retribución a David por donde quiera que iba. David iba a luchar, Dios le concedía la fuerza para que saliera victorioso. David iba a enfrentar a este pueblo que se estaba metiendo con el pueblo de Israel y Dios le concedía la victoria. Por donde quiera que iba, Dios estaba con David. ¿Y pasa lo mismo con tu vida? ¿Será que por donde tú vas, Dios está contigo? Porque Dios está con nosotros, pero tú ¿te haces hacedor y valedor de que Dios está contigo? Porque si tú andas en cosas malas, ¿Dios está contigo? No, Señor, porque tú te estás apartando de Dios. Si tú vas a hablar mal del prójimo, ¿Dios está contigo? Porque tú te estás apartando de Dios. Si tú vas a criticar a tu hermano delante de otras personas, a malponerlo, a acabar con su dignidad, ¿Dios está contigo? No. ¿Por qué? Porque tú te estás apartando de Dios. Porque es que las personas piensan es que Dios siempre está conmigo. Sí, pero tú te apartas de Dios con tus malas acciones. En cambio, David, hasta el momento, se mantenía obediente a Dios. Y su confianza estaba puesta ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios le concedía a David que por donde quiera que iba, Dios le concedía que pudiera triunfar donde quiera que iba. Y es lo mismo que va a aparecer en el versículo 14 de este capítulo 8, donde hay 2 veces que se va a repetir lo mismo. Dios hacía triunfar a David por donde quiera que iba. Por donde David iba, Dios lo hacía triunfar, Dios lo acompañaba, Dios lo ayudaba, Dios estaba con él y tú también. ¿Será que Dios te cuida, te protege, te acompaña para donde quiera que tú vas? Pero eso es que tú lo vivas, que tú lo sientas, que tú lo experimentes. Por eso te invito a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, para que escuchemos del mismo apóstol lo que nos presenta a la luz de la obediencia, a la luz de la confianza que hay que tener puesta en Dios, ser obedientes a Dios. Y a partir de ahí veremos cómo Dios hace obras grandes para con aquella persona que es obediente y que tiene su confianza puesta en primer lugar en Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. María Pérez, Primera de Corintios, 15:10. Esmelda Mariela, Primera de Corintios, 15:10. Aurora Pérez, Corintios 15:10, Vanessa Pérez, Primera de Corintios 15:10, Eduviges Peña, Primera de Corintios 15:10, Junior Quintanar, Primera de Corintios 15:10, Angélica Ordóñez, Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, Gela Luna, Primera de Corintios 15:10, Priscila Gutiérrez, Primera de Corintios 15:10, Julie Pérez, Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Emily Carrillo, Primera de Corintios 15:10. Vanessa Pérez, Rosa Escobar, Corintios 15:10. Natalie Belis, Primera de Corintios 15:10. Angélica Morales, Primera carta a los Corintios 15:10. Sara Ross, Primera de Corintios 15:10. Luz Helena, Primera carta a los Corintios 15:10. Armando Rosas, Primera carta a los Corintios 15:10.
María Corona, Primera de Corintios 15:10. Laura Allende, Primera de Corintios 15:10. Vamos a escuchar lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sino la gracia de Dios que está conmigo, dice el apóstol Pablo en su primera carta a la comunidad de los Corintios. Y esa gracia de Dios que estaba con David. Por eso Dios le bendecía grandemente a David por donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque David se mantenía fiel, David se mantenía obediente, David se mantenía en una confianza alta y puesta en primer lugar en Dios. Y es lo que el apóstol hace referencia también, porque la gracia de Dios estaba en mí. Por eso hacía todas las cosas en obediencia a Dios, porque la gracia de Dios está con él. Con David, estaba con Pablo, está también con cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer valer esa gracia de Dios que está en cada uno de nosotros, esa gracia de Dios que recibimos a través del sacramento del bautismo, de ser hijos de Dios, una gracia tan bonita, tan hermosa, a través del sacramento del bautismo, de llegar a ser hijos adoptivos. ¿De quién? De Dios. Y es lo que nos presenta también, que nosotros tenemos que mantenernos fieles, obedientes, y la confianza tiene que estar puesta en primer lugar en Dios. Que eso no se vaya a olvidar nunca. Porque a veces resulta como que contradictorio que una persona vaya a la misa, que una persona vaya a la oración, que una persona pase a comulgar, pero no es obediente a los mandatos de Dios. Porque hay que ser obedientes a los mandatos de Dios. Saúl, por no ser obediente a Dios, Dios apartó el reino de Saúl. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a David. ¿Por qué? Porque Saúl fue desobediente. ¿A quién? A Yahvé, a Dios. ¿Y cuántas personas son desobedientes a los mandatos de Dios? Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ama a todos como a ti mismo. Y las personas odian, tienen rencor, envidia, venganza, son prepotentes con los demás. ¿Están siendo obedientes al mandato de Dios? No, son desobedientes. Y la desobediencia es un pecado ante la presencia de Dios, porque no son obedientes a los mandatos de Dios. Y es que la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo, porque deja al descubierto los pensamientos que hay en lo profundo del corazón. Ahí está. Más claro no puede ser, porque la palabra de Dios nos habla. Tenemos que tener la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Obediencia, no desobediencia. Hay que ser obedientes a Dios. ¿Qué dice también el libro del Deuteronomio? Le vas a enseñar a tus hijos los mandamientos estando en tu casa, antes de dormir, cuando estés acostado, cuando salgas de tu casa, cuando vayas de camino, cuando estés en el trabajo. A cualquier momento le vas a hablar a tu hijo de los mandamientos de la ley. ¿Y tú eres obediente a eso o no eres obediente? ¿O eres una persona desobediente a los mandatos de Dios? Porque es que a veces desobedecemos los mandatos de Dios. Alguien me insultó, pues yo tengo que insultarlo. Desobediente. El Señor te dice, antes de presentar tu ofrenda ante el altar de Dios, si te acuerdas de que tienes una queja contra tu hermano, deja la ofrenda a un lado, ve a reconciliarte con tu hermano y después ven a presentar tu ofrenda. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. ¿Qué hace la gente? No. Muchas personas
traen la ofrenda, pero se acuerdan de que tienen al vecino que no le hablan a su papá, que maldicen a su mamá, que ofenden a su hermano, que no le hablan a fulano, a sutano, mengano, que andan difamando a los demás, criticando, malponiendo. Se acuerdan de todo eso, pero ¿sabe qué hacen? Presentan la ofrenda. Desobediente es lo que es esa persona, porque no es obediente a los mandatos de Dios. Y este versículo 6 nos va a presentar cómo es la obediencia de David. Obediencia, fidelidad y confianza que David hasta este punto tiene. ¿Con quién? Con Dios. Porque Yahvé bendecía grandemente a David por donde quiera que iba. Y es lo que vamos a escuchar también en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Versículo 14. Y presta oído a la palabra de Dios. Puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Y Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Lo vuelve a repetir el versículo 14. El versículo 6 lo presenta y el versículo 14 lo vuelve a repetir. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Para un mensaje. Dios bendecía grandemente a David por donde quiera que iba. ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. El que es obediente a Dios, Dios lo bendice grandemente. La persona que confía plenamente en Dios, ¿qué hace Dios? Lo bendice grandemente. Le concedía la victoria por donde quiera que iba. ¿Y qué es eso? Que nosotros vamos a enfrentar también batallas duras, problemas, dificultades, incertidumbre, obstáculos vamos a tener en el camino, pero si estamos en obediencia y en una confianza puesta en Dios al 100%, vamos a salir victoriosos por donde quiera que vayamos, pero tenemos que ser obedientes. No hay que practicar la desobediencia. ¿Y tú? ¿Eres obediente a los mandatos de Dios o no eres obediente? ¿Cómo está tu obediencia para con Dios? ¿Cómo está tu desobediencia para con Dios? ¿Será que eres más desobediente que obediente ante la presencia de Dios? Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos habla de muchas maneras que tenemos nosotros que ser capaces de discernir cómo Dios nos está hablando. Porque Dios nos habla de muchas maneras, pero ahí está el ver cómo cada uno es obediente a Dios o es desobediente a la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que observar, que escudriñar y que ver para tener una conversión en medio de nuestra vida. Porque tenemos que cambiar. Ya no se puede seguir viviendo en una desobediencia para con Dios. Hay personas que se meten a desobedientes con Dios, no aceptan los planes de Dios, no aceptan lo que Dios le está transmitiendo, sino que quieren ser desobedientes. ¿Qué dice Dios? Conviértete y vamos a empezar una vida nueva. ¿Qué dice la gente? No, yo no me voy a convertir. Es que es bonito hablar mal de los demás. Es que es bonito ser desobediente a Dios. Mire qué bonito es ir a decir chisme de los demás. Usted sabe, Padre, lo maravilloso que es sentarse uno a escuchar los chismes de la gente. Dios dice, hay que cambiar. ¿Qué dice el ser humano? Soy desobediente, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, yo no voy a cambiar. Yo quiero seguir viviendo igual como estoy viviendo, desobediente. Y los que son desobedientes tienen que recibir su justo castigo. Porque la desobediencia ante Dios es un pecado. Y todo pecado tiene sus consecuencias. Y las consecuencias traen su castigo, su reprimenda. Trae también para que la persona vea que ha actuado mal y que tiene que cambiar. Y eso es lo que nos invita a la palabra de Dios. Obediencia. Nos invita a confiar en Dios en primer lugar y a ser fieles. ¿A quién?
a Dios, a no dejarnos llevar por las cosas materiales. Usted podrá tener todo lo que tenga, pero ¿usted cree que con eso es feliz? No. Si Dios no está contigo, si tú no tienes a Dios en tu vida, porque eres tú quien te acercas a Dios y eres tú quien te alejas de la presencia de Dios. ¿Eres obediente o desobediente? ¿Confías plenamente en Dios o no confías plenamente en la presencia de Dios? Vamos a escuchar el versículo 15 de este capítulo 8 del libro segundo de Samuel, donde nos presenta que también nosotros tenemos que agradar a Dios en primer lugar y no agradar en primer lugar a los hombres, porque eso es lo que nos presenta el versículo 15 en la buena administración que David iba a llevar a cabo. Escuchemos con atención y presta oído a la palabra de Dios. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia sobre todo el pueblo. Derecho y justicia. Que va a llevar también su hijo Salomón. Derecho y justicia. No porque este es el que tiene más dinero, vamos a prevalecer a este. Y al pobre, pues que se lo lleve la desgracia. No, sino que hay que saber administrar el derecho y la justicia. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, sea rico, sea pobre, hay que practicar la justicia. No tiene que prevalecer uno por encima del otro, porque la justicia del mundo es distinta a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, ante Dios todos somos iguales, y Dios a todos nos concede lo que nosotros merecemos cada uno. No es que porque es el cura y el otro va a tener más prevalencia, no, delante de Dios todos somos iguales y cada uno tiene que recibir lo que le corresponde por sus acciones. En el mundo no es así. En el mundo es, usted hizo algo malo, tiene billete, pues usted sale rapidito, pero usted hizo algo malo y usted es pobre, que se pudra en la cárcel. Y entonces el rico apabulla al pobre. Tiene prevalencia el que tiene real, y el que no tiene real pues no tiene prevalencia. Y eso es lo que pasa pues aquí en nuestra patria Venezuela. Aquí, para usted ir a colocarle gasolina al carro, si usted tiene realito, papá, usted echa gasolina de primero. Si usted no tiene real, si usted no tiene platica, porque esa es la justicia del mundo, si usted no tiene platica, haga la colita y espere a ver si queda gasolina. ¿Por qué? Porque aquí prevalece más los intereses que la persona haciendo también para surtir su carro de gasolina. Eso es lo que pasa aquí. Aquí administran justicia y derecho, no lo administran. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a administrar justicia y derecho aquellos que están embarrados en una injusticia, en una crueldad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver también a nivel de nuestra vida. Por eso les invito, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Priscila Gutiérrez, Proverbio 17:5, Laura Cruz, libro de los Proverbios 17:15, Junior Quintanar, Proverbio 17:15, Emelda Mariela, Proverbio 17:15, Vanessa Pérez, Proverbio 17:15, María Encarnación, Proverbio 17:15, Rosa Rivera, Proverbio 17:15, Edu Víquez Peña, Proverbio 17:15, Aurora Pérez, Proverbio 17:15, Rosa Escobar, Proverbio 17:15, Verónica Martínez, Proverbio 17:15, Luz Elena, Proverbio 17:15, Gloria, libro de los Proverbios 17:15, Gela Luna, Proverbio 17:15,
Juli Pérez, libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 15. María Corona, Proverbios 17, 15. María Franco, Proverbios 17, 15. Armando Rosa, Proverbios 17, 15. María Pérez, Proverbios 17, 15. Natalie Belli, Proverbios 17, 15. Emily Carrillo, Proverbios 17, 15. Erlinda Ceballos, Proverbios 17, 15. Para así poder escuchar lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Presta oído a la palabra de Dios. Justificar al malo y condenar al justo, ambas cosas abomina Yahvé. Escucha lo que dice la palabra de Dios, que muchas personas no lo colocan en práctica, que muchas personas hacen lo que es abominable ante la presencia de Dios, y que tú no seas así, sino que tú también sepas administrar el derecho y la justicia en tu familia, en tu vida, con tus amigos, en el lugar de trabajo, que puedas administrar bien el derecho y la justicia y no hagas algo abominable ante la presencia de Dios. Volvámoslos a escuchar otra vez, por favor. Justificar al malo y condenar al justo, ambas cosas abomina Yahvé. Escuche, justificar al malo y condenar a ese pobre indefenso es una abominación ante la presencia de Dios. Y como es una abominación ante la presencia de Dios, David, como lo dice el versículo 15, va a hacer lo que a Dios le agrada. Va a administrar el derecho y la justicia sobre el pueblo de Israel. Eso es lo que agrada a Dios. Y la pregunta también es, ¿y tú con lo que haces agradas a Dios o no agradas a Dios? ¿Será que agradas a Dios con las obras buenas que salen de lo profundo del corazón, administrando derecho y justicia? ¿Agradas a Dios con el corazón o no agradas a Dios? ¿Por qué? Porque hay que primero obedecer a Dios y después a los hombres. Hay que obedecer en primer lugar a Dios, y es lo que David nos está presentando en este versículo, este capítulo 8. Debemos tener en primer lugar. Debemos administrar también lo que es el derecho y la justicia en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia. Debemos nosotros ser fieles administradores del derecho y la justicia, pero que agraden a Dios y no que sea una cosa abominable en la presencia de Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que nos presenta a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este momento de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes que se acercan a la escucha de la palabra de Dios en este día lunes, inicio de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, donde iniciamos también este capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Vamos a dar gracias a Dios por la vida, por cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo, por su apoyo, por su ayuda, por su granito de arena. Gracias, y pido a Dios que siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Les invito en este momento, vamos a hacer una oración a nuestra Madre María Santísima, pidiendo que ella interceda ante su Hijo Jesús para que todos estemos unidos y podamos estar bajo un mismo pastor, bajo un mismo Señor. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por acercarse a este en vivo, y damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia, y te animo a que te sigas animando, para que sigamos a la lectura y a la escucha de la palabra de Dios todos los días, porque qué bendición tan importante es cuando nosotros nos acercamos de buen corazón
a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da sabiduría y entendimiento. La palabra de Dios nos invita a cambiar, y la palabra de Dios hace vida en medio de nuestra vida para así poderla comunicar a nuestros hermanos. Ánimo, no tengas miedo, a seguir adelante, a seguir en la escucha de la palabra de Dios. Te invito a darle un dedito para arriba a esta lectura del capítulo 8 del libro segundo de Samuel, porque nos ha dejado una magnífica enseñanza. Como nos ha venido dejando una enseñanza maravillosa cada capítulo de cada libro de la palabra de Dios que hemos ya escudriñado. Y este no se queda atrás, porque nos habla de obediencia, nos habla de confianza, nos habla de fidelidad y nos habla también de cómo nosotros tenemos que agradar a Dios con nuestras buenas acciones y no desagrademos a Dios porque hacemos cosas abominables ante la presencia de Dios. No, busquemos agradar a Dios, busquemos ser obedientes a Dios, busquemos ser personas que confían en Dios a plenitud, porque Dios es grande, porque Dios es bondadoso para con cada uno de nosotros. Saludamos a Priscila Gutiérrez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te siga bendiciendo siempre. Saludamos también a Erlinda Ceballos Serafín. Gracias por tu granito de arena. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga a tu familia. Nos disponemos para recibir la bendición y así poder seguir viviendo este día a plenitud en la presencia de Dios y a colocar en práctica. Y te hago una invitación bonita para mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para que sigamos compartiendo la palabra de Dios. Qué maravilloso mensaje nos deja la palabra de Dios y tenemos que llevarlo adelante todos los días de nuestra vida. Que no haya pereza en medio de tu vida para leer la santa palabra de Dios. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Comparte también esta bonita enseñanza y a ir a colocar en práctica lo que el Señor nos ha transmitido en este día. Que Dios te bendiga.